Y Dios es fiel, Dios es grande, hermanos, que no nos ha dejado, sino que hasta el día de hoy nos ha sustentado. Qué gusto ver al hermano Enrique con María Luisa. Pues ahí, de a poquitos vamos a ir dándonos la bendición de estar aquí congregados. Que Dios les siga prosperando, como a cada uno de ustedes, hermanos. Que Dios les bendiga. Inclinemos nuestros rostros para meditar en la palabra de Dios. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, bendice este rebaño, Señor, y a los que son, Señor Dios de los cielos, delante de ti, Señor, y a los que vendrán, Padre. Permítenos, Señor, comprender y amar tu palabra, y en momentos difíciles serte fieles y amar, Señor, tu venida. Gracias, Padre del cielo, por el esfuerzo que hay en muchos lugares, Señor, de tu presencia, Señor, donde muchos, Señor, están peleando esa buena batalla, Dios de los cielos, porque tú eres el Dios de ellos como el nuestro, y así sea, Padre. Danos fe, esperanza en tu palabra para nunca, Dios mío, volver hacia atrás, sino más bien seguir hacia adelante. Bendice a nuestros oyentes, Señor, bendice a los que nos siguen, Señor, por medio del internet, Padre, sea tu bendición, Señor, y a los que no te conocen, Señor, oh Dios, que ellos puedan entregar sus vidas delante de ti en fe, sabiendo que solamente en Jesús está la salvación. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos, bendito sea Dios. Gracias a Dios por sus misericordias. Y qué bueno que podemos congregarnos, qué bueno que podemos estar, hermanos, aquí de pie en la bendición de Dios. Hay mucho por qué caminar, hay mucho por qué ir aprendiendo cada día en la vida cristiana, y que de esa manera podamos nosotros pedirle a Dios que nos guarde, que nos bendiga, y que nuestras vidas estén dispuestas y dispuestos a oír siempre el mensaje y la bendición de Dios. Hay mucho por qué, hermanos, trabajar, hay mucho por qué ir caminando, y vamos a ver parte de nuestra formación y de nuestra libertad también que Dios nos ha concedido, como también, hermanos, vemos cómo Dios ha trabajado durante tanto tiempo, hermanos, en las Sagradas Escrituras para dar dirección y dar formación. Vamos a ver la Escritura acerca de lo siguiente. En Hebreos 12, dice así, del 4 al 5 hasta el versículo 11. Hebreos 12, del 4 en adelante. Hablamos acerca de lo que es la disciplina. Dios disciplina a sus hijos, a los que son suyos. A los que no son suyos, hermanos, pues no los disciplina. El mundo que anda en pecado, pues hermanos, ellos, pues ¿qué disciplina tienen? Ninguna, porque no conocen al Padre Celestial y no se han entregado a Él. No han venido a ser familia por la fe en Cristo Jesús. Dios tiene que obrar en sus vidas para que puedan ver la misericordia de Dios en medio de lo que pasa, pedirle perdón y recibirle en el corazón. En Hebreos 12 dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Qué quiere decir, hermanos? Pues que tenemos que derramar nuestra sangre, dar nuestras vidas, incluso, hermanos, combatiendo contra todo lo que es de impiedad, vivir para el Señor y morir para el Señor, a tal grado que tenemos que, pues, derramar nuestra sangre en obediencia a Dios. Y dice: y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes,
participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, seguíamos bendiciéndolos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero a este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Bendito sea Dios del cielo. La disciplina muchas veces, hermanos, es parte de nuestra formación, parte de nuestra dirección. Como dice aquí, Dios nos disciplina simplemente porque somos sus hijos, porque le pertenecemos. Si nos disciplina, muchas veces es porque nuestras vidas andan chuecas, porque necesitan, hermanos, regresar al orden establecido, a la dirección correcta, cuando nosotros aparentemente pues nos estamos desviando. Así es la disciplina, hermanos, cuando nosotros abusamos de la libertad que Dios nos da o de la libertad que dan nuestros padres. Si nosotros abusamos de ella, pues llega un momento en que tiene que haber una disciplina y una corrección. No nos dejan hacer lo que queremos, no nos dejan hacer las cosas como nosotros pensamos. Llega el momento en que ellos tienen visión, tienen dirección, tienen preocupación, y es cuando ellos empiezan a meter, hermanos, formación a nuestras vidas de aquello que está mal, hermanos, y es cuando ellos empiezan a disciplinarnos, porque es parte de nuestra formación, de nuestra dirección que nuestros padres nos dan a nosotros como hijos, para que aquel abuso de confianza, aquella desobediencia, aquel abuso de las órdenes o de las leyes establecidas en el hogar, hermanos, tienen que nuevamente en nuestras vidas volver a obedecer y a corregirnos. Es parte de la formación diaria. Creo que todavía tenemos a nuestros padres que nos siguen dando formación, diríamos regaños, pero es parte de una formación para que nosotros pues tengamos madurez, tengamos descanso y sepamos discernir entre lo bueno y entre lo malo. Entonces, cuando nosotros somos disciplinados y muchas veces también azotados, es porque necesitamos formación y dirección, y muchas veces, hermanos, algo hacemos mal y por eso tenemos que ser corregidos. ¿Qué cosa? Nuestras faltas, nuestros desórdenes, nuestra rebeldía, nuestro mal comportamiento. Vamos a ver en Números, hablando de esto, en Números 12, la disciplina, hermanos, que Dios da muchas veces en nuestras vidas, es porque nosotros no alcanzamos a ver nuestro mal, y si lo alcanzamos a ver, nosotros como que no nos arrepentimos, como que no obedecemos a Dios. Y Dios, hermanos, tiene que llegar el momento en que debe de tratar específicamente con nuestra rebeldía o con nuestros pecados, en los cuales Dios, hermanos, quiere darnos dirección de una vida santa, de una vida obediente, de una vida donde sepamos que aquello es malo y que no tenemos que inclinarnos hacia aquello malo porque nos va a perjudicar. Hermanos, cuando nuestros padres nos ven que andamos en malos pasos, cuando ven que andamos, hermanos, ya tomando el cigarro, tomando la cerveza, y ellos nos han inculcado que no lo hagamos, y nosotros lo empezamos a hacer, o decir malas palabras, llega el momento en que ellos dicen: no digas eso, porque en la siguiente, pues te voy a castigar esto, te voy a quitar lo otro, o te voy a tener que dar tus varazos. Hermanos, entonces, ¿qué es lo que están viendo en nuestras vidas? Algo que no está bien, y que es necesario que entre el dolor, entre el aprendizaje a través del dolor, para nosotros discernir que aquel camino que es malo no lo tenemos que tomar, porque papá o mamá o hermanos, papá o mamá o Dios mismo, hermanos, nos va a disciplinar y nos va a doler. ¿Con qué fin? De que veamos que aquello no es correcto y tenemos que dejarlo de hacer, hermanos,
para que nos vaya bien. Entonces es la disciplina la que despierta nuestros sentidos, la que nos hace ver qué somos en Cristo Jesús. Muchas veces nos gusta a nosotros padecer por causa de nuestras maldades sin reconocer nuestras maldades, apartarnos de la maldad y obedecer a Dios. En cambio, en la disciplina tenemos que obedecer a Dios, ver las consecuencias de nuestras maldades, hermanos, pedirle perdón a Dios y dejar de hacer lo malo y aprendiendo a estar en el camino correcto. Dice en Números 12, y con esto quiero darles una enseñanza y terminar. Hermanos, la palabra de Dios habla acerca de cómo Dios trató, hermanos, acerca de un estilo de vida que cayó en Moisés, que cayó en María y Aarón, sobre todo, hermanos, en María, hermanos, donde se dejó llevar, hermanos, muchas veces, se dejó llevar de la murmuración. Dentro de las iglesias, hermanos, nosotros tenemos que aprender a poner un alto a las murmuraciones, y esto en muchas congregaciones llega a haber, hermanos, gente que le gusta andar, hermanos, chismeando de aquí para allá, y que dijeron y que dijiste, y hermanos, les gusta este estilo de vida. Muchos de ellos se les tiene que disciplinar, se les tiene que poner un alto, hermanos, porque ese comportamiento lo que va a hacer es destruir, hermanos, y acabar, hermanos, con una congregación. Entonces sí es necesario que cuando esto sucede, nosotros estar al tanto, hermanos, velar y cuidar, porque hay cosas, hermanos, que después, hermanos, van a perjudicar. ¿Por qué? Porque la murmuración, o como dice la Biblia, hermanos, la lengua es algo, hermanos, que se va extendiendo y va trayendo problemas y más problemas dentro de las congregaciones. Así han surgido la mayoría de divisiones, hermanos, porque la gente no le gusta someterse a la palabra de Dios, no les gusta someterse, hermanos, a la autoridad de Dios, hermanos, y cuando ya eso ha crecido, pues tristemente, hermanos, se hace un totalmente desorden dentro de una congregación, ya sea pequeña o grande, porque nunca hubo un sometimiento a la palabra de Dios ni un alto a ese tipo de lenguajes o de murmuración, y es cuando, hermanos, se sufre. Aquí vemos, hermanos, cómo es que una mujer tuvo que ser reprendido su comportamiento, disciplinado su comportamiento, hermanos, exhibido su comportamiento, para que los demás pudieran tener temor, para que ellos pudieran, hermanos, reconocer que Dios es limpio, que Dios es santo, que Dios ve todo, y que nosotros tenemos que tener siempre cuidado en nuestro caminar, en nuestro comportamiento, y cuando llegue la disciplina es parte de nuestra formación, parte de nuestro aprendizaje y parte de un corazón humilde que tiene que reconocer que ha ofendido, que ha pecado delante de Dios, para poder tener nuevamente la bendición y la restitución dentro de su vida. También, hermanos, cuando una persona es disciplinada, no es motivo de decir, hermanos, me voy y ahí nos vemos y me levanto en otro lugar, en ninguna manera, sino que todo es en un solo pueblo, en un solo lugar, para formación y crecimiento. Dice en Números 12, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita o de Cus que había tomado, porque él había tomado mujer cusita de los descendientes de Cus. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. ¿Cuál era el problema, hermanos, de ellos? En el 1, pues lo que ellos señalaban y según lo que había hecho mal Moisés. Pero después en el 2, hermanos, es cuando ellos empiezan a hablar en contra de Moisés, y ellos empiezan a darle libertad a su lengua, hermanos, y como que empezaron a no estar de acuerdo con Moisés, hermanos, y empezaron a decir, ¿por qué solamente habla Dios por Moisés? También habla por nosotros, como diciendo, nosotros también podemos ser grandes líderes, podemos depender de nosotros mismos y no de Moisés. Y empezaron a hablar de Moisés. ¿Quién es Moisés? Que también Dios habla a través de él, que no también de nosotros.
y hermanos, ellos murmuraron del hombre de Dios y de Moisés. No le pusieron un alto a su lengua, hermanos. Muchas veces, hermanos, en nuestra vida le damos oportunidad a nuestros pecados, a nuestra desobediencia, a nuestro estilo de vida y hermanos, a nuestra vida diciendo yo hago lo que quiero a fin que nadie nos ve. Entonces dice aquí en el 2, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? ¿Cuál era su corazón? Su corazón ya era como de un descontento, como de, hermanos, como de que, ¿por qué con él sí y que nosotros no? Ya no estaban de acuerdo y, hermanos, Dios no permitió ir más allá la murmuración en la vida de, hermanos, de Aarón y de María. Dios le puso un alto. Hermanos, ya Dios no permitió que siguieran teniendo ese estilo de vida y ese comportamiento en sus vidas, porque eso se iba a seguir regando dentro del pueblo de Israel y la murmuración que traía Aarón y María iba a crecer a tal grado, hermanos, que muchos se iban a contaminar, hermanos, e iban a perjudicarse. Dios es muy sabio, hermanos, y vemos aquí que dice que lo oyó Jehová. Dios oyó lo que ellos estaban hablando, murmurando en sus corazones, la intención de sus corazones, y Dios no permitió que esto fuera más allá. Entonces Dios vino a disciplinar, a corregir, hermanos, el comportamiento de María y, hermanos, también de Aarón, a tal grado que le cayó a María, hermanos, la mayor parte, hermanos, de las consecuencias por haber empezado a querer, hermanos, incitar a la murmuración dentro del pueblo. Dios no lo dejó crecer. Esto es un aprendizaje para todas las iglesias, para todos nosotros. Las iglesias no se controlan por sí solas ni por pensamientos humanos, hermanos, sino que las iglesias cristianas, hermanos, son regidas por la palabra de Dios, y también, hermanos, Dios da, hermanos, dirección para corregir, para disciplinar los desórdenes, hermanos, dentro de las congregaciones, para que las iglesias sean sanas o seamos sanos, hermanos, y podamos testificar de lo que realmente somos en Cristo Jesús. Y cuando somos disciplinados como hijos de Dios dentro de las iglesias, hermanos, es para reconocer que estamos, hermanos, para crecer, para poder caminar, hermanos, en la dirección y en la santidad de Dios, y donde Dios es glorificado, hermanos. Y dice en el 3, y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Sabía esperar, sabía descansar todas las cosas en Dios. Él no se defendía por sí solo, sino que descansaba en Dios, y Dios, hermanos, lo defendía. La mansedumbre, hermanos, el control que él tenía para no caer en el mismo juego y en la misma condición del tú por tú, hermanos, con María, Aarón, y él ahí, hermanos, haciendo el pleito, en ninguna manera. Por eso dice que era muy manso y sabía descansar quién era Dios, quién era él y cómo él estaba delante de Dios. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tras el tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Ellos no sabían para qué. Dios tenía, hermanos, cuidado de todo lo que estaba ocurriendo. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Dios no permitió, hermanos, que siguiera de nuevo la intención del corazón, la intención de murmurar y de levantarse en rebeldía, hermanos, de lo que había en el corazón de María. Dios lo vio, y Dios, hermanos, no iba a permitir que esto siguiera en el corazón, sino que le iba a poner un alto a eso,
a ese comportamiento, a esas intenciones, para que no se dañara más el pueblo de Israel con ese estilo de comportamiento que había en María, que estaba en contra de Moisés. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Él estaba dando testimonio de quién era Moisés. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Ellos pensaban que estaban bien, hermanos, al hablar a escondidas y a espaldas de Moisés, y al fin que nadie los oía. Pero Dios lo oyó, y Dios lo sacó, y les empezó a sacar, como quien dice, lo oculto de sus corazones. Hermanos, Dios empezó a sacar lo que había en ellos y lo que habían hecho en oculto, hermanos, para después traer también un aprendizaje. Dios les estaba diciendo que ellos no tuvieron temor de hablar ¿contra quién? Contra el siervo de Dios, contra Moisés. Dios les está, hermanos, mostrando su desobediencia, su pecado, hermanos. Lo que ellos estaban haciendo, Dios se los estaba mostrando y les estaba diciendo: ustedes han murmurado, han hecho un mal y no tuvieron temor de Dios para hablar contra Moisés. Lo que ellos estaban haciendo no estaba bien. Dios no podía permitir que esto se siguiera, hermanos, extendiendo, y que ellos siguieran sembrando la discordia y la rebeldía, hermanos, entre el pueblo, y que sus corazones se empezaran a rebelar y a rebelar contra Dios, hermanos, quien Dios, hermanos, hablaba, hermanos, y que Moisés obedecía a Dios. Luego dice en el 9, entonces, ¿qué es lo que dice? Hermanos, la ira de Dios, el enojo de Dios contra la actitud, la rebeldía, hermanos, la murmuración que salió o que estuvo, hermanos, en ellos. Entonces la ira de Dios se encendió contra ellos, y ¿qué dice? Y se fue el Dios del cielo. Dios no le gustó que hubieran hablado, que hubieran murmurado. Hermanos, Dios no le gusta que haya ese estilo de comportamiento en las iglesias, en nuestros corazones. Hermanos, que haya la murmuración. Hermanos, que caigamos en la murmuración y en la rebeldía, hermanos. Decir: yo no obedezco en esto y no obedezco en esto, y empieza uno, hermanos, a hacer su santa voluntad. Hermanos, y la ira de Dios cayó sobre ellos. ¿Por qué? Porque a Dios no le gustó que anduvieran así, hermanos, hablando. Muchas veces nosotros, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, mucha sabiduría en la bendición de Dios, porque Dios nos ha puesto, hermanos, para edificar, para levantar. Y tenemos que, hermanos, caminar en la bendición de Dios. Dios nos ha traído por tantos, hermanos, experiencias en la vida, hermanos, que le pedimos a Dios siempre su bendición y su sabiduría. Hermanos, ¿por qué es lo que sigue diciendo en el versículo 10? Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí María, hermanos, en ese momento dice, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. ¿Por qué le había caído la lepra? Hermanos, le había caído la lepra, hermanos, a María, el azote de Dios, la disciplina de Dios, hermanos, sobre su cuerpo, por su conducta, hermanos, de murmuración, de desobediencia, hermanos, y que esa murmuración iba a llevar a rebeldía, a prepotencia, hermanos, y también que se iba a levantar en contra de Dios si ella seguía.
Entonces dice que la lepra, hermanos, cayó sobre María. La lepra, hermanos, desde la cabeza hasta los pies, aquella, hermanos, cosa blanca sobre todo su cuerpo que la hacía verse horrible, hermanos, y fea y enferma, sin derechos, hermanos, sin alegrías, hermanos, sin bendición. El estar sano es una bendición. El poder compartir de la bendición, hermanos, de Dios es una bendición. El tener la lepra, hermanos, diríamos que era una maldición, hermanos, era una enfermedad, una tristeza, un dolor y una vergüenza. Entonces, cuando a ella le cayó la lepra, no le cayó por ser una supermujer, una mujer reverenciada, una mujer temerosa de Dios. La lepra le llegó, hermanos, porque había hablado en su corazón en contra de Moisés, y su corazón era malo contra Dios y contra Moisés. Aunque ella quisiera aparentar las cosas buenas, su corazón era de rebeldía, de levantarse y de decir: soy yo mejor que Moisés. Y Dios le tuvo que poner un alto a su conducta, a la actitud de su corazón, y le tuvo que disciplinar por amor a su alma, por amor a su vida. Dios muchas veces nos tiene que disciplinar por amor a nuestras vidas, por amor a nuestra salud, a nuestra alma y a nuestra vida espiritual. Dios va a obrar muchas veces en nosotros. ¿Y qué es lo que Dios quiere despertar? El interés del amor, de la responsabilidad, de la obediencia hacia Dios y a su palabra. Andamos muchas veces mal, ¿y qué queremos? Pues que Dios nos discipline y que Dios nos muestre en qué estamos mal, para poder nosotros alejarnos de aquel mal y enderezarnos delante de Dios, humillarnos delante de Dios. No es para engrandecernos y seguir haciendo lo malo, sino, hermanos, para humillarnos y decirle: Señor, perdóname, hermanos, para que Dios empiece a sanar nuestros corazones, a sanar nuestras heridas y seguir teniendo la libertad de Dios. ¿Por qué disciplinamos a nuestros hijos? No porque andan bien. Un muchacho cuando anda bien no necesitas disciplinarlo. Si llega a las 10 de la noche porque le dijiste, no lo vas a disciplinar. Si llega a las 11, sí lo vas a disciplinar. Si no hace esto o lo otro, nos van a disciplinar, porque necesitamos obedecer y saber que hay una ley, una orden establecida, y tenemos que corregirnos. Al que llega tarde al trabajo a las 9 de la mañana, ¿qué necesita? Ser disciplinado. Al otro día le dicen: regrésate a tu casa y mañana llegas. Y si lo entiende, va a llegar a las 8. Si no lo entiende, ya no va a llegar. Va a decir: ahí no aman, ahí no quieren, ahí nos regañan. ¿Por qué? Porque es parte de una formación, una disciplina que tiene que estar formada dentro de nuestros corazones. El creyente no vaya a decir: ahí nos regañan, ahí no nos quieren. El creyente va a decir: necesito formación, necesito dirección, y aquí estoy. Es alguien que está siendo formado y ha aprendido la formación. El que no aprende la formación dice: de todo lo regañan, de todo esto y todo es malo. Hermanos, para él, pero para aquel que quiere ser formado va a decir: Señor, perdóname, te necesito. Luego dice: hermanos, y la nube se apartó del tabernáculo. Dios les dijo: ustedes están mal, están criticando, están murmurando. Ay, sí, Dios dijo que estábamos murmurando, que no teníamos temor de Dios porque estábamos hablando contra Moisés. Sí, Dios, ya entendimos, ahí nos vemos, ya me dijiste. Para muchos que no entienden y son sinvergüenzas, dirían así: ay, no tuve temor, ¿verdad, Señor? Ah, bueno, ahí nos vemos, gracias, Señor, por decirme, gracias, te lo agradezco. Pero el corazón rebelde, el corazón sin entendimiento, hermanos, Dios se dio cuenta y dijo: no, parece que estoy hablando a la pared, pero no, hermanos, Dios tuvo que ir directo con María y le vio las actitudes de su corazón y le cayó la lepra. Porque él iba a decir, como muchos muchachos y muchachas hoy en día: sí, jefa, sí, jefe, ya vi, ahí nos vemos, ya me dijiste, ya me regañaste. No, hermanos, Dios, hermanos, le dio duro. Dios le dio, hermanos, con fuerza, por amor a ella, porque su corazón, como si no entendiese. Como muchos a veces nos pasa: ya entendí, Dios,
Ya entendí, que debo de obedecer, que debo de limpiarme, que debo de obedecer, de alabarte, de buscarte, de santificarme. Ya oí, Y llegamos a la casa, más pleitos, más películas, más desobediencia, más música del mundo y más rebeldía y más estilo de vida como antes. Y ya me dijiste, Dios, que estaba mal, pero ya me dijiste, ya vi. A veces así nos pasa. Y cuando llega la disciplina de Dios a nuestras vidas de una y de otra manera, es, hermanos, para enseñarnos que nuestro comportamiento a veces no es correcto delante de los ojos de Dios. Y a veces tenemos que pensarlo. No nos reunimos a veces en las iglesias, bueno, ahorita por la pandemia. A veces no oramos, no leemos la Biblia. Nos levantamos como si nada y nos acostamos como si nada. Todo el día ni un canto pusimos. Hermanos, nos estamos enfriando. Y en pilón empezamos a murmurar de todas las cosas de Dios. No se diga de las predicaciones. A gente le encanta eso. Y entonces, hermanos, ¿qué dice? Y la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí María que dijo, ya vi Dios. No, María dice, estaba leprosa como la nieve. De repente se vio hundida, hermanos, en una vergüenza, en una enfermedad, hermanos, se vio hundida, hermanos, en una desesperación de que ya no estaba sana. Así es el corazón de muchas veces de nosotros. Cuando nosotros empezamos a desobedecer a Dios, nuestro corazón no es sano, nuestra vida no es sana. Y hermanos, es cuando nosotros nos damos cuenta que Dios está tratando para nosotros voltear nuestros ojos hacia Dios, no para ir al doctor, no para ir, hermanos, al curandero, al dinero, a la cerveza, no, es para decir, Señor, perdóname, ¿qué me está pasando? Ayúdame. Gloria a Dios. Hermanos, ahí María estaba enferma y su sanidad no la iba a tener por medio de los médicos. La rebeldía que hay en los corazones, hermanos, y los problemas que a veces llegan a nuestras vidas, los problemas no se van a arreglar con el dinero, hermanos, con los médicos, no, simplemente es reconocer la autoridad de Dios. Hoy que conocemos la luz, la autoridad de Dios, la autoridad de la palabra y las autoridades que nosotros, hermanos, somos en Cristo Jesús, decirle, Señor, perdónanos, para que aquello sea limpiado y sea sanado. Dice, y María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María y aquí que estaba leprosa. O sea que sí era grave la murmuración que había caído. Para los ojos de Dios era, hermanos, tan grave esa murmuración, porque la murmuración se iba a extender y todos iban a hablar en contra de Moisés y en contra de Dios, y lo que iba a hacer, hermanos, era una rebeldía tan grande en el pueblo de Israel si Dios no le ponía un alto. Así muchas veces nosotros tenemos que ponerle alto a muchos desórdenes dentro de las iglesias que nosotros nos damos cuenta, hermanos, para que nosotros seamos bendecidos y las personas que son o andan en pecado o andan en desorden, hermanos, puedan corregirse, levantarse y amar a Dios, hermanos. A veces duele, pero es parte, hermanos, de la formación en todas las iglesias. Para que los miembros, hermanos, reconozcan el pecado, reconozcan la falta, se humillen ante Dios y Dios los sane. Por eso, hermanos, tenemos que corregirlos, o nos tienen que corregir. ¿Por qué? Porque realmente es un amor sincero. Es que deja que los hermanos hagan lo que quieran y hablen como quieran y digan como quieran. No, hermanos, siempre ha habido un orden establecido a través de la palabra de Dios y hay alguien que tiene que utilizar ese orden por amor a nosotros. Si no, todos haríamos lo que quisiéramos, al fin que todos vamos a ir al cielo. En ninguna manera. Dios quiere poner un orden para que en ese orden vayamos al cielo, no como queremos, ni revueltos, sino en el orden y en la santidad establecida por Dios en espíritu, alma y cuerpo. Hermano, yo me acuerdo, ya estaba de pastor y iba empezando, y hay muchas cosas, detalles. Me acuerdo que una hermana daba clases en la congregación y venía el domingo bien
contenta, hermanos. ¿Y dónde que la paramos o la paro? Hermanos, porque traía una minifalda arriba de la rodilla, hermanos. Y ya casi más entre nomás le tapaba la pompi. Y todavía iba a dar clases y le digo, oye, regrésate y cámbiate de falda. Porque así no puedes dar clases. Vas a subir 5 escalones. ¿Y para qué quieres? Que se te vean todos aquellos calzones. No, hermano, es que usted está viendo lo externo. Dios ve lo interno, mi corazón que está limpio, sí. Si tu corazón está limpio, necesitas formación y también lo externo necesita dirección. Ponte otra faldita más larga. No, hermano, es que mi corazón, es que Dios ve lo interno, sí, hermana. Pero mira, como viene no está bien. Así no debe uno de andar. Y hermanos, ese día, en vez de ver, comprender y entender la formación, desde ese día, hermanos, esta persona que ya ni sigue en el Señor, hermanos, por otras cosas, tantas que han pasado, pero desde ese día que yo le dije esto, hermanos, bien dice el apóstol Pablo, a veces uno se hace enemigo de los hermanos por decirles la verdad. Y ya nos miran, hermanos, y desde ahí, hermanos, se le acabó la sonrisa conmigo. Ese día ya no dio clases porque no se quiso ir a cambiar. Y hermanos, se dio la vuelta, se fue a su casa y ya no quería reunirse. Hermanos, ¿por qué? Porque no le entendí. Le dije, hermana, sí te entiendo y porque te entiendo. Ya después tuve que ir a su casa y decirle, oye, si te di muy duro, discúlpame, pero no podías venir en esas faldas tan cortas. Y te tengo que decir algo, si no, todas las demás van a traer las mismas faldas que tú. Al fin que el hermano no les dice nada. ¿En qué problema me vas a meter? No tanto a mí, sino el testimonio de lo que somos, una iglesia en Cristo Jesús. Y hermanos, y digo, y venir así, y en día de culto, pues oye, no seas así. No, dice, yo sí voy a seguir yendo, pero ya no voy a dar clases. Ahí usted no me comprendió. Le dije, no, haz lo que tú quieras, pero estoy diciendo lo que dice la Escritura. No soy yo. Si quieres caminar, obedece. Si no quieres caminar, tú sabes lo que tienes que hacer. Y hermanos, de ahí ya no quiso dar clases, y ya no me quería ni saludar, hermanos, y ya en vez de sonreírme siempre, buenos días. Buenos días, hermanos, se les quita el gozo cuando realmente, hermanos, un gozo es la formación por querer ser guiadas por el Espíritu Santo. Hay veces que en las iglesias dicen, guíame Espíritu Santo, y guíame Señor, y guíame, no sé qué quieren, hermanos. Oír al Espíritu Santo, si no escuchan la voz de la palabra, la voz de los pastores que Dios nos da discernimiento, hermanos, menos van a oír al Espíritu Santo, hermanos, y a eso, hermanos, nos quieren hacer o nos quieren traer un cuento y quieren oír al Espíritu Santo. No, hermanos. Si el Espíritu Santo les dice, oye, ve y ponte una falda más larga, no es el Espíritu Santo, es la voz del enemigo. No, hermanos, se quieren engañar, hermanos, y quieren aparentar lo que no son, súper espirituales, cuando realmente no saben ni lo que es ser nacido de nuevo a través de la fe en Cristo Jesús. Es para amar y servir al Señor y ser guiados por Él. Entonces, y de ahí, hermanos, ya no se quiso dejar moldear. Oiga, hermana, mire, siempre un muro en alto. Todavía le fue a decir ese domingo, discúlpeme si le di muy duro, pero era parte de la formación. No por eso deje el Señor, sígase reuniendo, sigue dando clases. No, y no. Hermanos, no puede uno hacerles nada, no puede uno hacer ya nada cuando el corazón está duro. Así es, hermanos, por eso tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Mi pastor, hermanos, cuando me dijo, oye, Leopoldo, cuando subas a predicar ya no traigas esas playeras que dicen letras en inglés y cortas, tráete tus camisitas de manga larga o de manga corta, pero vente más presentable. O sea, cuando me dijo, pues, ay, ¿por qué? Si me gustan esas playeras. Dijo, no, vas a predicar, ya no las uses. Está bien, hermano, digo. Y hermanos,
Así es como pude ir aprendiendo. Muchas veces yo le hacía así en mis predicaciones y ya no le hagas así. Cambia ese estilo. Está bien, hermano. Hermanos, y es parte de nuestra formación. Entonces, cuando vemos aquí, hermanos, es poner un alto cuando se está haciendo un desorden. ¿Quiénes todos nosotros? Yo creo en nuestras casas ustedes también ponen un alto, porque si no lo ponen, el día que no lo ponemos, ya sabemos lo que nos dicen los muchachos. ¿Y por qué no lo mandas? ¿Y por qué nomás a mí me mandas a recoger la basura? ¿Y por qué a ella no la mandas? ¿Y por qué a mí me mandas a bañar y a ella no la mandas? Ya nos ha pasado, hermanos. ¿Y es parte de qué? De un aprendizaje. Ya un día ellos van a entender y van a dejar las cosas de niños. Luego dice, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón y a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Ellos cuando vieron la murmuración no dijeron, ay, hermanos, ellos dijeron, ay, Señor mío, hemos pecado por murmurones, por habladores, por salirnos del redil, por hablar contra tu siervo Moisés, para hablar en contra lo que tú has establecido. Señor, locamente hemos hecho. No necesitamos dinero, no necesitamos médicos, no necesitamos que nos llenen de rocíos. No, locamente hemos hecho, hemos pecado, le hemos regado nosotros. Perdónanos. No es irse a otras iglesias, ya me regañaron porque llevaba la falda corta, me voy a otra iglesia donde sí me den chance. Sí vas allá, pero tu corazón es rebelde y desobediente y nunca vas a poder oír la voz de Dios hasta que reconozcas. Por eso Dios nos enseña la importancia de amar la palabra de Dios, hermanos, y amar la palabra de Dios y obedecerla bajo la santa y bendita voluntad de Dios y decirle, Señor, yo no entiendo, pero lo voy a obedecer y me voy a someter bajo tu Santo Espíritu. ¿Qué diferencia? Corazones que quieren aprender, los corazones que no quieren aprender, hermanos, ¿qué dicen? Ahí nos vemos, hay muchas iglesias, ahí nos vemos. Hermanos, sí, lo que van a hacer. Pero el que quiere ser formado por Dios va a aprender y va a ser formado, y en cualquier congregación que llegue, hermanos, va a poder servir y va a servir en la bendición de Dios. Luego dice, y dijeron, Señor mío, no pongas sobre nosotros este pecado, el de la lepra, el de sus consecuencias. ¿Por qué? Porque ahora, dice, nosotros hemos pecado porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Pues sí, hermanos, actuaron locamente y pecaron, y ahí está la consecuencia de María, que dijeron, la regamos. Y para calmar sus conciencias, para calmar su problema, para calmar su pecado o su actitud, hermanos, para calmarlo, necesitaban la bendición de Dios y el poder de Dios. Muchas veces cuando ofendemos y pecamos contra Dios, lo que queremos es, hermanos, calmar la conciencia, darle vuelta al asunto y no reconocer que hemos pecado delante de Dios para que Dios nos sane. Dice así, no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne, se ha deshecha. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Sí, hermanos, Señor, no le des tan duro. Pero Dios iba a tratar con la rebeldía, hermanos, y la murmuración del corazón de María. Hermanos, y María, que se sintió pues avergonzada, Moisés, pues la regamos, Moisés, y mira cómo estoy, perdóname, estoy avergonzada, no quepo de lo que hice, ya estaba destrozada. Pero para su problema había un remedio, como para nuestros pecados hay un remedio, hermanos, es la sangre de Jesucristo. Para nuestros pecados y desobediencia es la sangre de Jesús, pedirle perdón y humillarnos ante Él. Esa es, hermanos, la medicina para nuestras almas, para nuestra desobediencia. No es irnos a la congregación más grande, donde no nos conocen, ni ir a la congregación más chiquita, donde no nos conocen. Es ir a los pies del Señor y seguir siéndole fiel al Señor, hermanos, para gloria y honra de su nombre. Y el día que nos vayamos a una congregación grande o chiquita, hermanos, no nos estamos escondiendo, vamos bajo la bendición de Dios, porque hemos aprendido
aprendido el caminar con el Dios del cielo. ¿Cuántos así andan hermanos, en tantos lugares? Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Hermanos, hoy en día, hermanos, los muchachos le escupen al padre y a la madre y ni tienen vergüenza. Así está el aumento de la maldad. Hoy los muchachos le pegan al padre y a la madre y no tienen vergüenza. Hermanos, tienen sus derechos humanos que los protegen. Por eso el mundo está de cabeza, porque han hecho a un lado la autoridad y la palabra de Dios. Están llenos de filosofías humanas y lejos de la presencia de Dios. Por eso el mundo está careciendo de poder y autoridad, porque están lejos de Dios. ¿Qué dice Dios del cielo? Oye, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría 7 días? Si el padre, pues sí, por algo lo hizo mi papá. Ay, qué vergüenza, la regué. Hermanos, pero ¿qué dice? Pues ella no va a tener vergüenza. Hermanos, la mujer yéndose con otro hombre y no tiene vergüenza, y también llegan a la iglesia, no ha hecho nada. ¿Cuál? Como si fuera su amigo, su papá. No, ni he hecho nada, viejo. Tú, qué configuraciones tuyas, dirían alguien. Hermano, la gente no tiene vergüenza. Igual el esposo con las otras, y llegando a la iglesia, no tienen vergüenza, hermanos, y todavía dicen que se van al cielo. No, hermanos, no van a ir a ningún lado. Se van a quedar porque son de la tierra y aman al mundo y no tienen vergüenza cuando andan en los malos pasos. Y no solo de andar con otra, de comportamientos que a veces nosotros estamos cayendo como el mundo los hace. Pero Dios aquí está para guiarnos, instruirnos y meditemos en su palabra. Dice: se echará fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Zored y acamparon en el desierto de Parán. Hermanos, por 7 días fue echada María lejos del campamento y el pueblo no pudo seguir. María estaba lejos del campamento, ¿por qué? Porque había murmurado, la había regado y Dios la había disciplinado. ¿Y por qué la disciplinó? Para que entendiera que el comportamiento que llevaba no era el correcto. Por amor a María, por amor al pueblo, Dios puso un orden, hermanos, al comportamiento rebelde de María, para que, hermanos, el pueblo sea sano y el pueblo fuese sano. Dios, hermanos, así va a obrar en nuestras vidas, porque estamos en un peregrinaje, hermanos, para llegar allá arriba. Y si Dios nos disciplina es porque nos ama y no quiere que nos quedemos, hermanos, en este mundo atascados, hermanos, en lo que el mundo vive y hace, sino que estemos renovados en la gracia y en el poder de Jesucristo para llegar allá arriba. Aunque la disciplina nos duela y nos cause vergüenza, es parte de nuestra formación como hijos, porque somos hijos de Dios. Hermanos, a María ni siquiera se la tragó la tierra como a los de Coré. Le dio Dios permiso a María de reconciliarse con Dios y de que el problema de su lepra fuera sanada por Dios. Muchos de los problemas en los cuales el hombre cae por causa del pecado, hermanos, la sanidad viene de Dios, no del dinero, hermanos, no de nuestro esfuerzo, no de nuestros talentos, de la humillación que tenemos delante de Dios. ¿Y Dios qué quería? Que María entendiera que el corazón era rebelde y era malo, y que te había ofendido y había pecado, y que su corazón necesitaba caminar bajo el temor de Dios. Eso era lo que Dios quería en María. No que tanto profetizara, no que tanto que hablara de Dios, no, que en ese momento entendiera que la había regado, que necesitaba pedir perdón y que necesitaba la bendición de Dios. Ese era el aprendizaje. Hoy en día la gente vive en la maldad, dice que hablando con Dios y hablando de Dios, hermanos, pero sin ningún aprendizaje en su vida, porque ya no escucha, porque ya no oye la voz de Dios. Se ha quedado sola. ¿Dios qué quería?
formación en el corazón de María, y María entendió, regresó al campamento avergonzada, triste, pero con un aprendizaje de decir: Dios es santo, Dios todo lo ve, a Dios debo de temer y debo de aprender a caminar derechito porque Dios me está viendo y Dios existe y Dios es real. Y otra, María entró al campamento, hermanos. Ya aprendí. Ya, Dios mío, ya no quiero eso. Ya entendí que tu mano es dura, que tú me amas y que no quiero estar con esas cosas tan duras. Señor, mejor aquí estoy. Aprendió, hermanos. Y nosotros así tenemos que aprender muchas cosas dentro del cuerpo de Jesucristo, hermanos, y cuando sabemos hacerlo, hermanos, nosotros somos bendecidos de parte de Dios, porque tenemos un aprendizaje en el corazón. Los que dicen: ay, nos vemos de la congregación, sin aprendizaje, hermanos, Dios tenga misericordia de ellos y aprendan en otro, hermanos, el valor de la gracia y de la formación espiritualmente en el corazón, en el alma, de lo que Dios quiere dar diferencia entre lo santo y lo profano. Si no, hermanos, de nada le sirve andar de congregaciones y haciendo ritos y dándose de maromas y de teatros, hermanos, cuando en su corazón no ha entendido la verdadera formación de una vida cristiana en el Señor. Hermanos, nosotros como matrimonio, y terminamos teniendo a la esposa y queremos andar con otra o con otro, no podemos con una, menos con la otra, hermanos, porque tarde que temprano, ¿qué? Pues va a salir lo que ella es y lo que él es. Y hermanos, hablará maravillas con la otra, pero dejó a la primera, hermanos, sin dinero, sin nada, hermanos, un desorden, y dirá con la otra son maravillas. Pues no es cierto, hermanos, no es cierto. Ya es la actitud y la rebeldía del corazón. Por eso, hermanos, hay que serle fieles al Señor en nuestro caminar y en nuestra vida como creyentes. Dios nos va a disciplinar en nuestras vidas, y no es más que pedirle perdón a Dios. Y hermanos, oren por mí, estoy pasando una lucha, una reprensión o lo que usted siente, oren por mí, solo usted sabe, y pide oración, y solo usted sabe lo que Dios está obrando para que Dios sea glorificado y Dios le dé formación y nos dé formación a todos nosotros. Así que, hermanos, tenemos mucho que aprender y mucho que seguir hacia adelante. Hermanos, y termino. Yo me acuerdo cuando el hermano de Ilona, unos que llegaron a las 10:30, 11 de la mañana: oye, ¿ustedes por qué llegan